En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, que guiados por este mismo Espíritu gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Mata dolorosa causa de nuestra alegría. San Esteban, San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar de la expansión de la Iglesia en este primer siglo. En realidad en los primeros 60, 70 años, para ser más exactos. Y ahí como subtítulo en la charla estaba este mandato del Señor que tiene que hacer eco más que nunca hoy en día. Vayan, ¿sí?, a ser discípulos míos a todos los pueblos. Ese mandato, hagan que todos sean mis discípulos. Y bueno, así el Evangelio llegó hasta los confines del mundo. Y ya en el primer año en el primer siglo de la Iglesia, la expansión realmente es milagrosa. Tal es así que muchos historiadores afirman que en la historia de la Iglesia, si no hubiese milagros, milagroso sería en sí mismo que este mensaje de Cristo, a través de 12 hombres, 12 pecadores, llegase hasta nuestro tiempo. Y que no se hubiese extinguido en la historia, como tantas otras cosas enormes, incluso imperios que fracasaron. Y no, el Evangelio llega hasta nuestros tiempos. Entonces, es importante, y esta frase puede estar un poco trillada, pero más que nunca en nuestros tiempos, volver a estudiar los tiempos apostólicos. ¿Por qué? Y bueno, porque los apóstoles tuvieron contacto con el Señor. Nada más y nada menos. Y si nosotros nos ponemos estrictos, no hay una coma, ¿sí?, que pueda ser revelada más allá de lo que ya ha sido revelado. Entonces, si queremos estar seguros, siempre hay que ir a los principios, a lo sustancial. Y por eso vamos a hablar, nada más y nada menos, no de un libro de historia más, de los muchos que hay, no de un historiador más, vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Sí? Y ese va a ser nuestro punto de partida para abordar la historia. Por eso, ya esto nos marca que esta historia de la Iglesia no tiene que ser visto, ¿sí?, como algo, como un estudio de carácter inmanente, ¿sí? Bueno, cómo fue la humanidad evolucionando con una visión positivista de hoy en día, sino más bien verla como justamente la providencia divina, ¿sí?, en la economía de la salvación. Eso es la historia. La mano providente de Dios. Y nosotros nos detenemos en la Iglesia. Podríamos ir para atrás, ir al Antiguo Testamento, ver las prefiguraciones que hay acerca de la Iglesia. Pero bueno, muchas veces aparece esto de la barca. La barca de Pedro, que va a ser azotada por las diferentes corrientes heréticas y las distintas tempestades a lo largo de la historia, y sin embargo, ¿sí?, y acá viene el primer gran consuelo para nosotros, es que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, va a haber momentos en la historia de esta barca donde parece que todo se viene abajo, donde parece que las olas la tapan y la hunden y se acaba todo, porque incluso los que estamos adentro estamos desordenados y somos grandes pecadores. Y sin embargo, la promesa del Señor está ahí. Está ahí. Ese es el ancla, esa es la seguridad que nosotros tenemos. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, la victoria ya está asegurada. Si nosotros
Bueno, algunos estuvieron en la charla de San Pablo, así que vamos a tratar de ir para otro lado, porque algunos la escucharon el año pasado acá, algunos la escucharon en la escuela en sexto año, así que vamos a tratar de darle otro matiz. ¿Sí? Voy a hacer por ahí un pequeño resumen, etcétera, pero vamos a tratar de ir para otro lado. Entonces, ¿para qué? Hay algo que hay que repasar, es ¿para qué Cristo funda la iglesia? ¿Qué es lo que quiso el Señor? ¿Por qué nos dejó la iglesia a Cristo? Y bueno, en primer lugar, porque si Él hubiese existido, ¿sí? Si Él hubiese venido al mundo hace 2000 años, y allá queda en el recuerdo, y simplemente tenemos su palabra, bueno, ¿quién salvaguarda la palabra? ¿Sí? Entonces, ¿para qué funda la iglesia? Para que su obra salvífica pueda continuar en todos los tiempos. Esto es clave acá, ¿eh? ¿Para qué entonces? Para continuar en todos los tiempos su obra salvadora. Entonces, en la iglesia tenemos los sacramentos. En la iglesia, ¿sí?, tenemos la palabra de Dios. Y fuera de la iglesia, todas estas cosas pierden el sentido y se deforman. La palabra de Dios se empieza a interpretar según la conveniencia de cada uno. Los sacramentos empiezan, bueno, algunos son válidos como el bautismo, porque se respeta materia, forma, ministro y sujeto, pero los sacramentos se empiezan a dejar de lado, y esos signos sensibles y eficaces de la gracia, que son los sacramentos, que los instituyó nada más y nada menos que Cristo, si no estuviese la iglesia no llegarían hasta nosotros. Por eso, hoy más que nunca es muy importante entender esto, ¿sí? Siempre tenemos que permanecer dentro de la barca de Pedro. Por más difícil que se ponga la cosa y por más que veamos en horizontes buques más lindos que ofrezcan más libertad. La barca de Pedro, ¿sí? La barca de Pedro, que es la barca de Cristo. Si nosotros tenemos que dividir en etapas de fundación, y esto lo voy a pasar rápido porque hay alumnos y ya se lo saben de memoria acá, tenemos 3 grandes etapas de fundación en la iglesia. La primera de ellas, podríamos decir que es la preparación durante el tiempo de la labor apostólica de Cristo, ¿sí? Ahí tenemos 3 años de la vida de Cristo nada más, la vida pública, ¿sí? Y tenemos pocos años de preparación para los discípulos. En 3 años, nuestro Señor cambió la regla del mundo. Cuando uno quiere hacer algo bien, llama a los expertos. Y acá viene la primera visión, que no tiene que ver con un criterio humano. El Señor no llamó a los grandes teólogos para fundar esta iglesia. Si nosotros no podemos saber el grupo de los 12, es un grupo difícil. Tenemos un pescador, Pedro. En este grupo encontramos un recaudador de impuestos, alguien que era mal visto por los judíos, ¿sí?, que tenía fama de robarle a los propios, a los hermanos, de trabajar para un imperio pagano. Tenemos a un ladrón, a un traidor, que quedó con ese título para toda la historia, Judas. Tenemos a otro Simón, que no es Pedro, que es un celote, que imagínense que los celotes eran una facción dentro del judaísmo, y los judíos en tiempos de Cristo se vivían en facciones, ¿no? O sea, podemos reconocer los saduceos, los fariseos, los judíos de la diáspora, los esenios, que se habían separado, eran como una especie de secta, y eso hoy en día tenemos los grandes estudios del Qumran, y tenemos el grupo de los celotes, que era justamente la facción del judaísmo que se rebelaba contra un gobierno pagano, un imperio pagano. Y tenían fama de ser los revolucionarios, los instigadores, los violentos. Entonces, por un lado tenemos a alguien que detestaba este imperio del águila pagana, que era Roma, como Simón el Celote, del cual no se dice tanto hablar en los evangelios, y a veces se lo confunde con Pedro, no son la misma persona, ¿sí? Y tenemos por otro lado a Mateo, que trabajaba para Roma. Imagínense cómo se llevarían estos dos muchachos, ¿sí?
sea, eran la antítesis uno del otro. Estaban en contraposición. Y estos fueron los apóstoles que eligió Cristo. Y tenemos un joven Juan, que bueno, de él lo que tenemos es que era el discípulo amado. Y de todos los que nuestro Señor eligió, en la cruz fue el único que se quedó. Y andás a ver si no tuvo que ver la Virgen María ahí, para que él no abandone al Maestro como todos los demás. Es un grupo, el de los apóstoles, este grupo que después va a sostener la iglesia, es un grupo extraño. Alguien que quiere hacer muy bien las cosas y con ojos humanos no hubiese recurrido a este tipo de personas. Son las que llamó nuestro Señor. Ese es el tiempo de preparación. La segunda etapa, y bueno, toda obra necesita un sello. Toda obra, y si es de Dios, necesita el sello. Cristo no era un charlatán. No había hecho solamente los milagros, sino que no se conformó con venir al mundo, nacer en un pesebre, pobre por nosotros, sino que le puso a esta iglesia, ¿sí? Para que esta iglesia esté segura, le puso un sello infalible. Algo que nadie, ningún fundador de ninguna secta ni ninguna religión del mundo puede hacer. Le puso el sello de su muerte, ¿sí? Una consumación, con su muerte redentora. Y acá nos podríamos ir para lo que es la misa, ¿sí? El sacramento de la Eucaristía, que los primeros cristianos celebraban y del cual también hay muchísima data, tanto en las Sagradas Escrituras como en los primeros tiempos de los padres apostólicos. Esto está bueno tenerlo a mano, sobre todo cuando hablamos con personas de sectas o que nos preguntan, pero esto de la Eucaristía, ¿cuándo se inventó? ¿Sí? Que te dicen que no hay datos. No, sí hay datos. Hay que estudiar, pero hay datos. Hay testimonios. Bien. Y la última etapa, tenemos la presentación, por así decirlo, que es el día de Pentecostés. Y este va a ser, en esta charla, nuestro punto de partida. ¿Sí? El día de Pentecostés es el punto de partida de esta charla. Como les dije, podemos ir a las prefiguraciones de la iglesia, pero sería demasiado extenso. Muy bien. La presentación ante el mundo el día de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo. Bueno, la otra vez presentamos a San Pablo, ¿sí? Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por el apóstol San Pedro, porque son los dos grandes protagonistas del libro de los Hechos. Tenemos a un jefe de pescadores. Tenemos un pescador experto. Y tenemos al Divino Maestro que se encuentra con Pedro, pero no era alguien, digamos, que no tenía una sensibilidad religiosa. Él creía, era un judío que guardaba las normas del judaísmo. Era pescador, ¿sí? Era sencillo, pero él era un judío con fe. Tal es así que cuando él tiene un sueño, después, donde se le manda comer animales impuros, después vamos a ver qué significa este sueño un poco, él dice, no, jamás mi boca ha tocado algo impuro. Él habla de su religiosidad, respetaba las leyes judías, pero era pescador. Y tenemos a un pescador que se encuentra con nuestro Señor varias veces, pero una de ellas es clave en la vida de Pedro. Un encuentro con Cristo es clave, y es una vez que nos narra el Evangelio que Cristo estaba predicando y Pedro estaba en la orilla, cerca de donde Cristo predicaba. Estaba limpiando las redes, venía de pescar toda la noche, parece que había sido una pesca bastante frustrada porque no habían sacado nada. Y se encuentra con Cristo y Cristo le pide la barca para hacer de púlpito y se sube, pisa la barca de Pedro, Cristo, y la utiliza de púlpito. Se separa de la multitud para poder verlos a todos mejor, nuestro Señor. Les empieza a hablar, empieza a predicar. Imagínense, acá está bueno hacer la composición del lugar.
es muy conveniente hacer este pequeño ejercicio, porque imagínense un hombre que pescó toda la noche, estuvo tirando las redes toda la noche y no sacó nada. Y encima cuando está limpiando la red, ¿me prestás la barca para predicar? Sí, andá. Entonces, mientras él limpiaba las redes, Cristo predicaba, ¿no? Imagínense, no sé, eso que en un principio puede haber sido una gran prédica de nuestro Señor, para Pedro capaz que se terminó convirtiendo en un arrullo porque estaba cansado. Imagínense cómo estaba Simón Pedro, que además tenía un carácter, ya ustedes por los evangelios saben que era el que saltaba, un carácter primario, alguien que saltaba y después por ahí pensaba lo que decía, ¿no? Pero imagínense cómo estaba en ese momento limpiando las redes, que era un trabajo bastante arduo. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Cuestión que nuestro Señor termina de predicar y le dice a Pedro, vamos mar adentro. Recién termino. Pero como vos me lo pedís, vamos mar adentro, le dice. No le habla así, ¿eh? Pero bueno, estoy dramatizando un poco. Como el Señor me lo pide, voy. Bueno, si hubiese sido otro, capaz que Pedro lo mandaba a ver cómo andaba la pesca en otro lado, ¿no? Pero como era Cristo, le dijo, vamos, está bien. Y Cristo lo lleva mar adentro. Se lo lleva Pedro mar adentro. Lo lleva en su barca. ¿Sí? Su barca era su elemento. Era donde Pedro era experto. ¿Sí? Y Cristo, para colmo, le dice que tire las redes en un determinado lugar. Pero le debe haber dicho, estuve todas las noches tirando las redes. Y de día ya los peces, y no es el mejor momento para pescar, estuve toda la noche, tira las redes, él las tira, le hace caso, muy bien, una obediencia ahí del apóstol con el divino maestro, es una escena preciosa si uno se la pone a analizar, si nos ponemos a pensar eso. Y en ese momento, el milagro. Se llenan las redes, la barca parece que se hundía, y Pedro no lo puede creer, porque con ojos humanos, con su sabiduría de pescador, con sus años de pescador experto, no podía explicar algo que, bueno, era un milagro, y sí, no se puede explicar. ¿Sí? Y viene nuestro Señor y lo conquista así. Y acá está bueno para que nosotros aprendamos a hacer apostolado también, y analizar un poco la pedagogía divina del Señor con sus discípulos. No le dijo a Pedro, cuando lo vio cansado, vos vas a morir de cabeza crucificado boca abajo. Cuando te digan que te tenés que escapar de Roma, vos vas a tener que volver y te van a crucificar de cabeza boca abajo. No le dijo eso. No le escupió las verdades, que a veces nos desesperamos por escupir las verdades y no darle tiempo a las personas para que vayan paso a paso. Le dijo, vení adentro, vamos a pescar. Le hizo un milagro, ¿sí? Le mostró las bondades. Y ahí empezó el gran entrenamiento de los apóstoles. Y fue todo un entrenamiento, ¿eh? Porque el mejor de los maestros entrenó a esos discípulos. Que como dije, ya el grupo daba que hablar. Y en un entrenamiento, ¿qué pasa? Y el entrenador te tiene que exigir, ¿sí? Tiene que saber cuándo exigir y cuándo hacerte descansar. Y el mejor de los maestros hizo eso con los apóstoles. Acá vino el milagro. Después las exigencias. Se levantaban los apóstoles para rezar y el Señor ya estaba rezando. Ahí está. Tenía un ritmo Cristo, con los apóstoles. Era viril nuestro Señor. ¿Sí? No era un hippie como nos lo quieren pintar hoy en día. ¿Sí? Imitando matecito. Ahí, no, el Señor tenía ritmo. Y cuando había que decir las verdades, también las decía. Porque a Pedro, llegado el momento de Pedro, le dijo cómo iba a morir. Te van a llevar donde no quieras. ¿Sí? Va a haber un momento en que te van a llevar donde no quieras. Y le anuncia la muerte a Pedro. Sigamos con el semblante de este gran apóstol. Pensemos en las... Bueno, hay un montón de lugares donde detenerse con San Pedro, que es donde me gustaría detenerme en esta charla particularmente. Podemos detenernos en la profesión de fe de Pedro, cuando todos se iban, ¿sí? Que lo confiesa como el Mesías, como el Hijo de Dios.
que le dice, ¿y dónde iremos? Y también nos encontramos con un Pedro al que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Que en realidad significa algo así como, detrás de mí, Satanás. O sea, tenemos un Pedro que promete fidelidad en la última cena y voy a morir por vos. Voy a morir por vos. ¿Sí? Quédate tranquilo, Señor, que voy a morir por vos. Y tenemos un Pedro, unas horas más tarde, negándolo 3 veces. Otro momento para detenerse ahí. Se había colado por algún lugar, lo había seguido de lejos a Jesús, le había cortado la espada a uno de los soldados, le había cortado la oreja con una espada a uno de los soldados. Pedro no entendía qué estaba pasando y se llevan preso al Señor. Y todos los miedos que Pedro sospechaba que Jesús tenía se estaban cumpliendo y le llegaba la hora a él. Le había dicho hace unas horas que iba a dar la vida. Y Jesús le dijo, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y pasa eso. Y viene una vez y Pedro lo niega. Por ahí, ojo, lo niega frente a una sirvienta, Pedro. Por ahí si era un soldado, capaz que Pedro decía, listo, como vos sos hombre y yo soy hombre, sí, yo soy un seguidor de Cristo, pero no, vino una sirvienta y no supo qué hacer y lo negó. Y después se había puesto a hablar como para disimular un poco y le reconocieron el acento por cómo hablaba. Vos sos Galileo, vos sos seguidor de este. No, y de vuelta, y la tercera vez lo niega. Y en eso nos narra el Evangelio que se cruzan las miradas, que pasa Cristo. Todo lleno de escupitajos, ya lo habían apaleado, ya en plena pasión nuestro Señor se cruza con Pedro y lo mira. Y lo que debe haber sido esa mirada también. Así como fue una mirada tremenda, ¿sí? Y dulce en el mar, en medio del milagro, ahora también volvía a la mirada. Pero esa mirada del Señor no solamente era un te lo dije, sino aún más bien, te perdono, sabía que iba a pasar, tranqui. Va a haber otra oportunidad, Pedro. Y por eso Judas se mata. Judas también traiciona a Cristo como Pedro. Pero Pedro pide perdón. Y lo que debe haber sido ese dolor, que se dice que los surcos que dejaron las lágrimas después se podían reconocer en Pedro, ¿sí? En San Pedro durante su vida, por cómo lloró esa negación a su Señor. ¿Sí? Pero si volvemos a la pesca milagrosa, también tenemos a un Pedro que cuando vio el milagro de los peces, por eso digo, hay que imaginarse también este milagro, este encuentro, este gran encuentro que hizo que Pedro dejara todo y lo siga a Cristo. Cuando dejó las redes, se arrodilló, que terminó, que llegaron con todos los peces a la orilla, se arrodilló ante Jesús y le dijo, aléjate de mí que soy un pecador. Como diciendo, bueno, te lo aviso que Pedro es torpe, que Pedro te puede fallar. Aléjate de mí, que soy un pecador. Yo creo que si unos minutos antes del milagro, de la pesca milagrosa, alguien le hubiese dicho a Pedro, che, vos sos un pecador, Pedro hubiese dicho, no, mirá, en este lugar donde no hay fe, donde se decía la Galilea de los gentiles por cómo estaba Galilea, yo creo, yo respeto, voy al templo, voy a rezo, cumplo las leyes judías, ¿cómo me vas a decir que soy malo? Pero lo que fue ese milagro, que lo hizo reconocerse a Pedro pecador. Le mostró las grietas del corazón nuestro Señor. Y Pedro se vio pecador. Por eso está bueno hacer retiros espirituales. Es necesario hacerlos. Y hay que buscarlos. Y más en estos tiempos es difícil, pero vale la pena. Vale la pena irse mar adentro con el Señor. Porque por ahí podemos caer en la mediocridad de creernos buenos. Y todo el tiempo necesitamos convertirnos. Bien. Volviendo a la pasión de Cristo, el gallo cantó 3 veces, Pedro pide perdón y descubrió que con sus fuerzas, que dejando todo en nuestras manos, solamente en nuestras manos, sin poner todo en la mano de Dios, podemos caer o con una sirvienta o con una mosca. ¿Sí? Podemos caer con la piedra más
más chiquitita. Podemos tropezarnos y quedar en ridículo porque el Señor humilla a los soberbios y exalta a los humildes, lo dice la misma Biblia. Así que ojito, ¿sí? Porque esto es muy propio de los jóvenes. En realidad es propio de todo el ser humano. No, bueno, esto que dicen que no hay que hacer, yo lo hago porque yo soy fuerte. Yo no voy a caer acá. Y vamos, yo no me voy de vacaciones con yo me voy a ir de vacaciones con mi novia. No caigo, yo no caigo, yo soy fuerte. ¿Sí? Aparte, todo tranqui. No, me voy a ir. Me voy a ir y vamos a rezar. Y no voy. Y no pasa nada. No pasa nada porque yo soy católico y soy fuerte. Ojo, ¿sí? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con esa, porque Dios a los soberbios hace caer, ¿eh? ¿Sí? Ojo con creer que solo podemos. Eso tiene un nombre. Es pelagianismo o semipelagianismo. Es decir, con mi voluntad puedo, yo me la creo. Ojo porque es una característica de los soberbios, de aquellos poderosos, de los grandes, caer con la piedra más chiquita. Bien. Bueno, vamos a centrarnos un poquito más, ahora sí, en la historia de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de historia de la iglesia y queremos empezar por algún lado, cuando hablamos de los tiempos apostólicos, de cómo empezó esta expansión de la cual queremos hablar, tenemos que pensar en este apóstol, ¿sí? Que tenemos ahí, que es San Lucas Evangelista, ¿sí? Un discípulo, un evangelista. Este hagiógrafo o autor sagrado es el autor de 2 libros de la Biblia. O sea que lo que él escribe es palabra de Dios. Tenemos, por un lado, el Evangelio de San Lucas, Evangelio según San Lucas, y tenemos por otro el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio, San Lucas, con esa mentalidad crítica que tenía por ser un hombre de ciencia de la época, era médico, era de origen sirio-antioqueno, médico de profesión. San Lucas escribe un evangelio bastante ordenado de la vida de nuestro Señor. Por eso es el que nos trae información del nacimiento de Cristo, porque tuvo contacto con la Virgen María, y la Virgen le debe haber contado lo que fue la noche del pesebre, la noche de Belén. A él se le atribuye el primer retrato de Nuestra Señora en la historia. Este Evangelio de Lucas no es de lo que vamos a hablar hoy, así que pasemos a lo que sigue. Hay como una continuación de este Evangelio que es justamente qué pasa después de que nuestro Señor asciende a los cielos. ¿Qué pasa? Bueno, ya conté la vida de Cristo, y bueno, ¿qué pasa después? Tenemos unos años, ¿sí?, de historia de la Iglesia, en el primer libro de historia de la Iglesia, que por sobre todas las cosas es palabra de Dios, no tiene como finalidad ser un libro de historia de la Iglesia, pero es el punto de partida, ¿sí?, para cualquier historiador que quiera estudiar la historia de la Iglesia, valga la redundancia, el libro de los Hechos es el punto de partida. Si nosotros abrimos la Biblia, por las dudas, ¿sí?, aclaro esto, tenemos en el Nuevo Testamento los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Lucas tiene una continuación, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasa que, bueno, en los 4 evangelios, ¿sí?, el orden canónico que nosotros vemos es ese. ¿Sí? Está el libro de Lucas, el libro de Juan está en el medio, y enseguida viene el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ese es nuestro punto de partida, tenemos los datos, el relato de la expansión de la Iglesia. Bueno, y tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como dije antes, 2 grandes protagonistas. La primera parte del libro de los Hechos nos va a narrar justamente la vida de Pedro, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la labor apostólica del príncipe de los apóstoles? Del capítulo 1 al capítulo 12. Y lo dejo ahí porque hay algunos que están anotando, entonces, bueno. Y la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos justamente, se va a dedicar, la figura central va a ser San Pablo y sus viajes misioneros, hasta el último de los viajes, que es el viaje de la cautividad, y ahí
en el capítulo 25 termina el libro de los Hechos, como abruptamente. Bien. ¿Qué pasó después de que nuestro Señor ascendió a los cielos? Este es el punto de partida. Bueno, en primer lugar, Nico, ¿cuánto dura aproximadamente? Bien. En primer lugar, nosotros tenemos el mandato del Señor, ¿sí? Esperen a que venga el Paráclito, ¿sí? Vayan a rezar, les dijo, vayan a rezar. Y los apóstoles obedientes, fueron y se reunían en el viejo cenáculo al calor del corazón de la Virgen María, que estaba con ellos. Que nuestro Señor ya se la había dejado, como se le había regalado como madre a Juan, y por lo tanto en Juan a todos nosotros. Así que ellos estaban reunidos en el cenáculo. 10 días perseveraron los apóstoles y demás discípulos reunidos en torno a María y de las piadosas mujeres. En total más de 120 personas. Llegado el día 10 después de la ascensión, o sea, 50 días después de la resurrección, se oyó de improviso un ruido como de trueno que sacudió toda la casa, símbolo de que la inmensidad de Dios penetraba en ella. Luego se llenó toda la estancia como de lenguas de fuego que flotaban en el aire y se fueron posando sobre cada uno de los presentes. Con esto quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas. Este acontecimiento que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles marca, como dijimos antes, un antes y un después en la vida de la Iglesia, ¿sí? Y nos va a presentar el contraste y la eficacia del Espíritu Santo y lo que provocó en esos hombres. Estaban temerosos ellos. El Señor se había ido. Pensaron que Cristo resucitó. Bueno, vamos con lo que viene, pero vamos con Cristo y lo tenemos acá. Y el Señor ascendió. Y se quedaron ahí rezando. Y ahora, ¿cómo sigue? Y nos dijo que permanezcamos acá, que estemos todos juntos, rezando. ¿Pero qué hacemos? Y vino el Espíritu Santo. Y fue tal el contraste que ese mismo día se levanta Pedro, ¿sí? Porque justamente este rumor del trueno que acompañó el descenso del Espíritu Santo generó que muchos se acercaran al lugar donde se había sentido este trueno. ¿Sí? Y nos cuenta el libro de los Hechos que había extranjeros judíos que venían de todos lados. Tenemos de diversas regiones: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, Roma, cretenses y árabes. ¿Cuál sería el estupor de todas estas personas que asistieron al trueno a ver qué pasaba, cuando vieron que salían de ahí los apóstoles renovados, como que salieron a pechearle a la cancha, este grupo del cual ya hablamos, ¿sí? Que en un principio estaba temeroso, salieron a la cancha y empezaron a hablar en las respectivas lenguas y todos los entendían. Todos los que estaban ahí, a pesar de hablar lenguas diferentes, los entendían perfectamente. Y acá tenemos a nuestro protagonista, el protagonista de la charla de hoy, que es San Pedro. Inspirado sin duda por Dios y lleno del Espíritu Santo, y ante el estupor de las multitudes, dice que Pedro se levanta y en nombre de todos los discípulos toma la palabra y con la más viva emoción y también lleno de certezas, Pedro, donde antes había dudas, nos narra el libro de los Hechos que fue el primer discurso, ¿sí? Y propaganda y defensa o apología de la doctrina de Cristo. Se levanta Pedro, aquel que había sido designado para ser piedra. Justamente Cristo le cambia el nombre a Pedro y le pone piedra. Claro, nosotros
cuando vemos una piedra no decimos, voy a agarrar un Pedro, ¿sí? Porque queda mal, pero para ellos, Pedro significa piedra, como para los franceses, es lo mismo, o sea, decir piedra y decir Pedro es lo mismo, ¿sí? Entonces, este apóstol, ¿sí? El príncipe de los apóstoles, se alza por sobre toda la multitud y empieza a hacer una apología de Cristo. Primera apologeta, podemos decir que es, defendiendo la doctrina de nuestro Señor. ¿En qué consistía la predicación de Pedro? Lo que todos conocemos, lo que todos debemos estudiar, en lo que todos debemos formar. Las profecías se han cumplido, el Mesías ha aparecido, ese Jesús que está crucificado, ¿sí? Realmente ha resucitado y Él es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Y nos promete el cielo. Y quiere que todos nos salvemos. Y muchos, dice el libro de los Hechos, que ese mismo día, después de ese evento, recibieron el bautismo. Podemos contar, según el libro de los Hechos, bueno, ahí tenemos los dos protagonistas, más o menos 3.000 espectadores. 3.000 espectadores. 3.000 personas, perdón, que se convirtieron al catolicismo. 3.000 personas. Quiero ir un pasito para atrás, me olvidé de algo importante. Y es muy importante. El colegio apostólico, antes del día de Pentecostés, ¿sí? En esos 10 días, ¿qué pasó? ¿Cómo estaba? ¿Quién faltaba? Judas. Judas había sido elegido, era uno de los 12. El colegio apostólico estaba incompleto. ¿Sí? Entonces, ellos dijeron, bueno, el Señor eligió a 12, falta uno. Falta completar este colegio apostólico. Y acá de vuelta toma la palabra Pedro. Había 2 varones justos, uno se llamaba José, el otro Matías, echan suertes, ¿sí? Y bueno, Dios quiere que sea Matías el que ocupe, ¿sí?, el lugar del traidor Judas. Y así lo llaman los mismos apóstoles, ¿eh? Entonces, este hecho es importante para lo que viene después, porque con la elección de Matías, queda conformado el colegio apostólico, ¿sí? Faltaba también eso, antes de que venga, que viniera el Espíritu Santo. Faltaba que el colegio apostólico esté completo. Ahora estaba completo y entonces sí, viene Pentecostés. Después de Pentecostés, ¿qué pasa? El libro de los Hechos nos va a narrar, sobre todo, qué es lo que pasa con Pedro. Bueno, también habla de Felipe, de la conversión de muchas personas, hay algunos casos concretos, pero nos vamos a detener simplemente en uno, porque, como dijimos, vamos a tratar de enfocarnos en Pedro, y acá nos vamos a enfocar justamente en que Pedro y Juan ahora iban a las puertas del templo a predicar. Imagínense, estamos en tiempos de Caifás todavía, el mismo que había, ese cuando ves la película de La Pasión, me acuerdo que papá estaba en el cine, dijo, qué ganas de meterme y matarme una metralleta a ese tipo, me acuerdo de acá. O sea, Caifás, el que le hace muy bien en la película de La Pasión, estamos en tiempos de Caifás. Y los discípulos de Cristo ahora ya no se escondían más. Y iban a predicar a las puertas del templo. Entonces, cuentan un hecho milagroso, ¿no?, que pasa ahí en el libro de los Hechos. Y es que San Pedro y San Juan van a las puertas del templo y hay un paralítico pidiendo limosna. Y San Pedro le dice, mira, no tengo nada, pero lo que tengo te lo doy. ¿Sí? Levántate. Y lo cura. Ese mismo día, imagínense, habíamos dicho 3.000 personas por Pentecostés. Ese día se sumaron 5.000 personas más. Miren cómo, esto es grandioso, cómo fue creciendo, cómo se fue propagando el Evangelio. Todas estas personas que se convirtieron en el día de Pentecostés después volvieron a sus casas, se hicieron las primeras comunidades cristianas, porque se bautizaron, estaban convertidos, creyeron en Cristo, ¿sí? La vida cambiaba para ellos también.
Y después de este hecho milagroso, 5.000 personas más. Y algo que narra también el libro de los Hechos, y está bueno detenerse acá, es que no solo que a San Pedro y a San Juan lo agarra el Sanedrín, los castigan y les prohíben volver a predicar el Evangelio, ¿sí? Sino que después de azotarlos a ellos, castigarlos, y después de que ellos responden que no iban a parar, que no podían callar, es fantástico lo que sucede después. Porque todos los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio. Y efectivamente, con renovado celo, continuaron predicando la doctrina de Jesús. Todos los apóstoles. Ellos y los demás apóstoles. El resultado no se dejó esperar. Nuevos prodigios y nuevas conversiones excitaron hasta el colmo al Sanedrín. Por esto se decidieron los sanedritas a obrar esta vez con más energía que la primera vez, que con Pedro y Juan. Se ordenó la prisión de los 12. Pero ellos, o sea, a los 12 apóstoles, este colegio apostólico, imagínense, este grupo, o sea, el grupo de amigos, ¿eh? Mateo y Simón el Celote, que eran tan diferentes, ahora estaban hermanados por el Evangelio, compartiendo prisión, hombro con hombro. ¿Qué amigo no querríamos tener así? Estaban los dos amigos perseguidos, juntos, seguros, contentos, porque la persecución no era por algún vicio particular de ellos, los perseguían por Cristo, y esa persecución es una bendición. Si a nosotros nos persiguen, ¿sí? Y bueno, porque damos buenas razones para que nos persigan, ¿sí? Si somos perseguidos, y bueno, porque robás, y vos efectivamente robás, y bueno, macho, sí, está bien. Ahora, si vos no robaste y te persiguen por ladrón, bueno, bendito sea Dios. Esa es una buena persecución. Esa es una bendición de Dios, porque la manda Dios. Es una medalla. Y esto sentían los apóstoles. Por eso, está bueno para estos tiempos saber eso. Está bueno saber que si nosotros tenemos culpa y somos perseguidos por eso, a pedir perdón, a arrepentirse como Dios manda. Pero si no hicimos nada, si nos persiguen por algún otro motivo del cual efectivamente no somos culpables, no hay que estar tristes. No hay que estar tristes. Hay que abrazar eso porque es una gran medalla para el cielo. Es una gran bendición. Entonces, ¿qué pasó? Agarran a los 12, el Sanedrín, los encarcelan y los libera un ángel. ¿Y qué hacen ellos? No se escapan, vuelven a predicar. Era terrible, imagínense los judíos. Metemos a uno en la cárcel, sacamos, aparecen 12 más. Nos metemos a los 12, se liberan. ¿Qué está pasando? Si podemos leer el libro de los Hechos, si leemos esos capítulos, la verdad que es encantador ese pasaje, porque nos muestra el ánimo con el cual estaban los discípulos de Cristo. Recién había pasado Pentecostés, tenían el corazón prendido fuego, querían encender la tierra con el Evangelio. Y presentados los 12 ante el Sanedrín nuevamente, reprendidos ásperamente por su desacato a la autoridad del Gran Consejo Judío, en vez de sentirse intimidados, responde Pedro en nombre de todos. De vuelta aparece nuestro querido apóstol. Es necesario obedecer a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Y a continuación, no solo que les contesta esto a los del Sanedrín, sino que empieza con el discurso de vuelta y les echa en cara con mayor crudeza el crimen cometido por ellos contra el Señor. Y atestigua con la mayor solemnidad todavía el hecho de la resurrección del Señor y por lo tanto su divinidad. Entonces, la tensión iba en aumento. Querían hacer lo mismo que habían hecho con Cristo, con los 12. Acá pasa algo fantástico que, bueno, la otra vez lo conecté con San Pablo, pero vale la pena ver cómo todo se va relacionando. Y es que en medio de este tire y afloje, de esta situación que era tan tensa, Pedro diciéndole a los judíos in the face todo lo que habían hecho,
se levanta uno de estos judíos sabios, ¿sí? Que era un maestro que fue después maestro de Pablo, que es Gamaliel, se levanta e intercede justamente por el grupo de los apóstoles, como que calma las aguas, dice, bueno, mira, si esto no es de Dios, lo que ellos están predicando con el tiempo se va a diluir, como toda secta, se van a separar y ya está, se acaba, listo, tranquilicémonos, afloquemos un poco porque estamos dando un papel patético frente a todos, porque los muchachos estos acaban de curar a alguien, no sé, les debe haber, esto no lo dice, son especulaciones mías, por la duda lo aclaro, pero nos acaban de curar un paralítico en la puerta del templo, la gente los quiere, ya se convirtieron en 5.000, por eso digo, si no es de Dios, debe haber dicho Gamaliel, dejémoslo tranquilo. Se va, listo, si no es de Dios ya está, no pasa nada, se va a diluir. Ahora, si es de Dios, y acá la sabiduría de este gran maestro de Pablo, ¿sí? La sabiduría del anciano Gamaliel, que le dijo, si es de Dios, ojo, porque entonces vamos a estar yendo contra la voluntad de Dios. Bueno, la cuestión es que los liberan, antes les pegan unos buenos azotes, que no debe haber sido tipo un cintazo y ya está, eran azotes, les deben haber pegado con la bronca, ¿sí? Que les tenían, bien, y los pusieron en libertad, prohibiéndoles, por supuesto, predicar la doctrina de este tal Cristo, de este Jesús, y por supuesto todo fue inútil. Aquellos azotes fueron un estímulo para el celo apostólico, ¿sí? Esto es lo que dice el libro de los Hechos 5 del 1 al 42. Gozosos salieron de la presencia de este concilio porque habían sido hallados dignos de sufrir aquel ultraje en nombre de Jesús, y no cesaban porque en el templo habían sido perseguidos en nombre de Cristo. No cesaban todos los días de ir a predicar ahí, al mismo templo y por las casas, de anunciar y predicar a Cristo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la que tenemos por acá. La tengo que ir acomodando porque ahí está. Se abre otra cortina en la cortina. Tenemos la muerte de Esteban. ¿Sí? Nos encontramos con eso en el libro de los Hechos. Y vale la pena saber contra quién se enfrentó Esteban, que eso por ahí a veces no lo tenemos presente. Esteban, como ustedes saben, al menos los que vienen al círculo hace rato, saben por qué se llama Círculo San Esteban. ¿Sí? Saben que era un joven, saben que era un diácono y saben que estaba formado, y que reunía las 3 características que tiene que tener un buen católico. ¿Sí? Era apostólico, ¿sí? Porque tenía una vida ejemplar y hacía apostolado, y tenía ese celo por las almas, y no estaba en paz si había una persona que necesitaba a Dios y no lo encontraba, sino que él acudía, ¿sí? Como un buen apóstol, y por eso después lo nombran diácono y administrador de la comunidad cristiana, sino que además estaba formado, ¿sí? La formación es otra característica, conocía las escrituras, y es lo que le echa en cara al tribunal que lo juzga a él, y además rezaba, ¿sí? Tenía espiritualidad, es la otra gran característica que debemos tener también nosotros: apostolado, formación y espiritualidad. Y esto lo va a demostrar hasta el último momento de su vida, porque va a morir rezando por sus enemigos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para los que escuchan esto por primera vez, San Esteban discute con el mismo Sanedrín. ¿Y quién aparece nuevamente? Caifás, el mismo que condenó a Cristo. Entonces, podemos decir que San Esteban es imagen acá del mismo Cristo en su pasión. Se enfrenta con las mismas personas que condenaron al Señor. ¿Qué es lo que decía San Esteban? Cristo es el Mesías, en conformidad con la doctrina de los apóstoles. Por tanto, predicaba la independencia de la antigua ley.
predicaba a Cristo como superior a Moisés, lo que enardecía a los judíos. El templo como un elemento accidental ahora de culto. Recordemos que las misas van a empezar a celebrarse, la primera misa se celebra en una casa, en el cenáculo, ¿sí? En un piso elevado. Antes de los tiempos de catacumbas. La catacumba es lo que viene después de las casas, ¿sí? El templo como un elemento accidental que podía destruirse sin que desapareciera el verdadero servicio a Dios. Y sobre todo la ley como algo transitorio que había sido reemplazado por la doctrina de Cristo. La ley, no la ley de Moisés, no los 10 mandamientos, no la revelación, las leyes accesorias que iban metiendo los judíos. Dar tantos pasos, porque si no ya no se puede, hay leyes que duran hasta el día de hoy. Esta doctrina, toda ella implícita en la predicación de los apóstoles, que se basaba en el mesianismo de Cristo, más propuesta ahora con la elocuencia de Esteban, levantó una terrible tempestad de indignación en los rabinos y judíos de Jerusalén. Ciegos de cólera al escuchar todo lo que Esteban decía, escribas y fariseos aprovechaban una ocasión propicia y acometen violentamente al ardiente predicador Esteban. Lo hacen comparecer ante el Sanedrín. Y acá podemos, si nosotros tenemos en la cabeza la imagen de la pasión, podemos ver que se repite en un discípulo de Cristo la historia de su Señor. Bajo la terrible inculpación de blasfemia, de lo mismo que lo acusaron a Cristo. Y tiene lugar, otra vez, un simulacro de proceso. Y ante los requerimientos de sus acusadores, pronunció Esteban aquel valiente discurso que podemos leer en el libro de los Hechos, sin arrendarse nada por la ira que veía dibujarse en el semblante de sus oyentes y las trágicas consecuencias que podía prever. Así había respondido el maestro al pontífice Caifás, allí presente ahora, con la afirmación rotunda de la divinidad de Cristo, aunque sabía que esto le iba a costar la vida. No es difícil imaginar el efecto que produjeron en aquellos escribas y fariseos estas vehementes acusaciones con que Esteban terminaba su discurso. Les dice a los judíos, de vuelta Caifás, en la cara, escucha estas palabras: hombres de dura cerviz, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como fueron vuestros padres, así sois vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos son los que mataron a los que preanunciaban la venida del justo, que vosotros acabáis de entregar y del cual habéis sido homicidas. Vosotros que recibiste la ley por ministerio de ángeles y no la habéis guardado. O sea, acusa encima a los judíos, que eran los hombres de ley, de ni siquiera haber guardado la ley. Y el resultado fue inevitable. Oyeron estas palabras, ardían en cólera sus corazones y crujían sus dientes contra él. Palabras textuales del libro de los Hechos, 7:54. Y así, sin poderse ya contener, clamaron con gran gritería, y todos a una arremetieron contra él, arrojándolo fuera de la ciudad. Lo apedrearon. De vuelta, ponernos en contexto, esta escena trágica y al mismo tiempo sublime, solo comparable con la del Calvario. Incluso nos encontramos con aquel precioso rasgo de que Esteban, ya moribundo, y acá tenemos este importantísimo punto de la espiritualidad, elevaba su oración a Dios, pidiendo por sus verdugos. Era el eco más glorioso de la oración de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Volvieron a escuchar las palabras que tanto odio les había producido Caifás, las volvió a escuchar. Volvió a escuchar que otra persona más rogaba por ellos. Otro más a quien ellos estaban destrozando, ¿sí?, a pedazos. De esta manera murió nuestro querido patrono Esteban, primicia de aquellas huestes innumerables de héroes del cristianismo primitivo y de todos los tiempos. Bueno, acá se dice que la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Mientras la sangre de Esteban fecundaba la tierra, un joven Saulo contemplaba la escena. Y escribe San Agustín, y con esto no voy a hablar de Pablo porque ya hablamos un montón y hay que ir cerrando. Si Esteban no hubiese orado, la iglesia no habría tenido un Pablo. Bien. Vamos a pasar a otro punto, voy a saltear esta charla que
Hoy llegué acá y me preguntaron, ¿vas a hablar de vuelta de San Pablo? Y dije, bueno, vamos a evitar esto. Toda esta parte que ya dimos, los orígenes de Pablo, bueno, que era Tarso de Cilicia, la conversión, la dejamos para otro capítulo. Después del primer viaje de San Pablo, y acá sí me quiero detener, por más de que un poco lo hayamos tratado esa vez, no lo suficiente. Después del primer viaje de Pablo, el primer viaje misionero de San Pablo, tenemos lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Y este es un buen argumento. ¿Va de vuelta? Lo estás pidiendo, va. Mira. Ah, tremendo. Bien. Después del primer viaje misionero de San Pablo, tenemos lo que se llama el Concilio de Jerusalén, hacia el año 50 después de Cristo. ¿Por qué nos detenemos acá? Porque nuestros amigos protestantes, o nuestros amigos, nuestros hermanos evangélicos, o incluso los mormones, suelen pinchar acá. Y dicen que la Iglesia católica comenzó con Constantino o con Teodosio. Bueno, cada uno tiene como su interpretación de la Biblia también su hipótesis del catolicismo. Bueno, importante este dato. El primer concilio de la Iglesia Católica, donde estaba todo el colegio apostólico, más algunos discípulos, como San Pablo, se dio hacia el año 50 después de Cristo. En el año 50 tenemos el primer concilio de la Iglesia Católica. Es un buen dato este, para tener a mano. Es una buena carta. No empezó con Teodosio, ¿sí? El primer concilio no fue en el 300, bueno, en fin. El primer concilio fue en Jerusalén y estaban aquellos que habían convivido con nuestro Señor, o sea, los apóstoles. Bien, ¿de qué se trató el concilio? Había dos grandes corrientes. La primera era la de los cristianos judaizantes, que decían que había que someterse. O sea, el problema era esto. ¿Qué pasa con los que vienen de la gentilidad? Porque nuestro Señor había dicho que había que predicar a todas las naciones, ¿sí? O sea, a los judíos y a los gentiles. Gentil era todo aquel que no era judío. A todo el mundo, a los paganos. Entonces, los judíos no tenían tanto problema con esto. Más bien los que tenían problema eran los gentiles. Vos venías de la gentilidad. No sé, eras romano. Venías de adorar a Apolo. Te convertías al catolicismo. ¿Qué tenías que hacer? Pasar por el judaísmo, como habían hecho los judíos, y después te bautizabas. ¿Cómo hacías? Sobre todo, imagínense, tenías que pasar por la circuncisión. Bueno, algunos se circuncidaron. Entonces, este era el gran problema. Y empezó a haber como dos grandes grupos. En uno de ellos estaban los cristianos judaizantes que decían, sí, hay que conservar las leyes judías, tenemos que guardar las prescripciones de la ley judía, todas las costumbres judías hay que guardarlas, y estaban los que decían que no, que Cristo, que justamente todas las leyes accidentales no había que guardarlas, que Cristo vino a hacer todo nuevo y por lo tanto hay cosas que no había que hacer, por ejemplo lo de la circuncisión. Y en este equipo tenemos nada más y nada menos que a San Pablo, que él mismo en este concilio habla, se ve que toma la palabra y dice, miren, yo me formé con Gamaliel, yo soy judío de nacimiento, conozco y cumplí todas las prescripciones judías y estoy en contra de que esto tenga que ser así. O sea, no hace falta que los que vienen de la gentilidad se sometan a las prescripciones judías. Esto hubo gente ahí que a Pablo no se lo perdonó y después va a ser perseguido por ellos. Porque imagínense, judío convertido, es inevitable hablar de San Pablo acá, judío convertido, que medio que había entrado por la puerta de atrás, ¿sí? Algunos todavía lo tenían como un traidor, como un perseguidor de los cristianos, por cómo había perseguido a los cristianos a Pablo.
Y esto me digo que muchos no se lo perdonaron a Pablo. Muchas veces, en sus cartas, Pablo tiene que hacer una apología de sí mismo diciendo, miren que yo conozco las leyes judías. Sí, miren que más judíos que yo no van a encontrar. Y por eso digo, es importante recordar esto. Pablo se formó en la mejor escuela de los fariseos, que era la escuela de Gamaliel. Entonces conocía todo. Y era partidario justamente de que las prescripciones judías no las tenían que guardar los gentiles. Bien, redondeando. ¿Qué pasó en este concilio? Se decide, y el que decide no es nada más y nada menos que el apóstol San Pedro, que no hay que guardar ciertas prescripciones judías. Algunas sí, pero estas no. Y lo de la circuncisión ahora pasa a ser accesorio. El mismo Pablo, por motivos apostólicos, después incluso va a hacer circuncidar a Timoteo, porque bueno, como que lo ve como algo necesario en un momento de apostolado, pero ya no era obligatorio circuncidarse, y eso es importante, y guardar otras prescripciones. ¿Qué fue lo que pasó acá? Y acá viene una parte bastante linda, ¿sí? Porque si bien la Iglesia define, si bien el príncipe de los apóstoles habla y define que no hacía falta seguir las prescripciones judías, se empieza a complicar cuando, y acá tenemos de vuelta este matiz de San Pedro, que a veces que se mandó sus macanas también, y está bueno acordarse de esto, está bueno acordarse de que los santos también podían caer, ¿sí? Podían contradecirse y a veces tenían que retractarse. Pedro, como un buen príncipe de los apóstoles, iba fortaleciendo a todas las comunidades cristianas, trataba de ir visitándolas. Entonces, una de las más fuertes era la de Jerusalén, ¿sí? Donde Pedro estuvo al principio, y después pasa a visitar la comunidad de Antioquía. En la comunidad de Antioquía no eran la mayoría judíos, eran cristianos que venían de la gentilidad. Por lo tanto, San Pedro rápidamente, fiel a lo que decidió el concilio y a lo que él mismo había dicho, se acomoda, no empieza a guardar ciertas costumbres judías porque ya no hacía falta, empieza a hablar con los gentiles de igual a igual. ¿Y qué pasó? Llegan algunos grupos que venían de Jerusalén. A ver si tengo acá algún mapa como para... Bueno, no importa, porque si no... Bueno, llegan algunos cristianos judaizantes que venían de Jerusalén, llegan a Antioquía. Cuando Pedro ve que estos cristianos judaizantes, digamos, seguían guardando ciertas normas judías, es como que se separa de los cristianos que venían de la gentilidad y se empieza a comportar como un judío, ¿sí? Con las normas judías, empieza a guardar las prescripciones, como que se contradice de lo que había dicho en el concilio. Y acá tenemos una lección fenomenal, porque aparece esto se conoce como el incidente Antioquía. Hay un enfrentamiento doctrinal y argumentativo entre Pablo y San Pedro, San Pablo y San Pedro. Se cruzan acá. Voy a leer la carta a los Gálatas, un fragmento que es donde San Pablo muestra cómo le habla y lo que le dice a Pedro. Dice, Gálatas 2:11, mas cuando Cefas vino a Antioquía, le resistí cara a cara, por ser digno de reprensión. Estamos hablando de Pablo que entró por la ventana al concilio, le está hablando al príncipe de los apóstoles. Dice que le resistió cara a cara por ser digno de reprensión. Pues él, antes que viniesen ciertos hombres de parte de Santiago, acá explica el problema, comía con los gentiles. Mas cuando llegaron, el apóstol Santiago el Menor, era el representante de la comunidad del obispo de la ciudad, que era como obispo de Jerusalén, ¿sí? Y justamente era como los cristianos judaizantes lo tenían a él como referente, que era judío. No obstante, Santiago defiende a Pedro en el concilio,
¿sí? Apoya a Pedro con las decisiones del concilio. Pero bueno, hombres de parte de Santiago, pues él antes que viniesen ciertos hombres de parte de Santiago, comía con los gentiles. Mas cuando llegaron aquellos, se retraía y se apartaba por temor a los que eran de la circuncisión. Y los otros judíos incurrieron con él en la misma hipocresía. Miren, llama hipócrita. Tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por la simulación de ellos. Mas cuando yo vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas, en presencia de todos. Fue un momento picante este, ¿eh? ¿Se entiende, no? Lo que está pasando. San Pablo, delante de todos, al jefe de los apóstoles. Al jefe de la iglesia le habla, ¿eh? Cara a cara, delante de todos, y le dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Delante de todos le dijo esto a San Pedro. Por supuesto, las medidas que tomó Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Ah, ¿vos me venís a contradecir? Te vas a la isla de Chipre. O te vas a tal lugar a predicar. O vos no te hablo más. Quedás desheredado. No, mentira, no hizo eso. ¿Sí? No hizo eso San Pedro. El jefe de los apóstoles no solo que se humilló y reconoció su error, le dio la derecha a San Pablo como con toda humildad, y esto demuestra la grandeza de estos apóstoles, uno para corregir, el otro para aceptar su error, sino que en su carta, en la segunda carta de San Pedro, que es como el testamento de Pedro, él sabe que va a morir, tiene las palabras más tiernas para con San Pablo. Segunda de Pedro 3:15, y creed que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación, según nos lo escribió igualmente nuestro amado hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido concedida. Esto es magnífico. Esto es magnífico. No hubo castigo, hubo agradecimiento. No una medida de venganza, ¿sí? No fue eso lo que salió del corazón de Pedro. Más bien salió un agradecimiento porque esa obra de caridad que hizo San Pedro fue sacarlo del error. Muy bien. ¿Está Nico acá? ¿Por dónde está? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos un minuto. Una hora. Había pasado. Rendió un montón. ¿Estamos redondeando o...? Sí, bueno, sí. Como diciendo, dale que estoy como Pedro con las redes, me dijo. Bueno, pasemos al final. Siempre me olvido de pasar las diapositivas, perdón. Bueno, acá está, cuando iba a hablar del incidente de Antioquía, estaba esta imagen que estaba buena, ¿no? San Pedro y San Pablo, San Pablo explicándole a Pedro ahí. En fin, pasemos, a ver. Vamos a saltear algunas cosillas. Bueno, de la muerte de San Pablo hablamos la vez anterior, ¿sí? Los dos apóstoles dejan una especie de testamento en las Sagradas Escrituras. Es palabra de Dios. La muerte de San Pablo la podemos ver en un cachitín. A ver acá. La muerte de San Pablo, él mismo la presentía. Él mismo presentía su muerte en la segunda carta a Timoteo, a su amigo Timoteo. Dice, estoy a punto de ser derramado, y habla de esta carrera del cristiano como un atleta que llega a la meta, que ha guardado la fe. Y ahí tenemos él muere decapitado en Roma. Ese mismo día, cuenta la tradición, que muere el príncipe de los apóstoles, San Pedro, que había estado en Jerusalén, en Antioquía, ahí tenemos certeza que estuvo en otros lugares, pero tenemos certeza que en el final de sus días, sus últimos días fueron en Roma. Se había desatado la persecución de Nerón.
Los cristianos iluminaban las calles con sus cuerpos prendidos fuego. Nerón estaba haciendo destrozos. Había una persecución encarnizada. La ciudad de Roma era terrible lo que estaba pasando con los cristianos. Los peores castigos eran arrojados a las fieras, eran colgados en los postes y prendidos fuego, eran empalados, toda clase de torturas sufrían los cristianos. Entonces San Pedro estaba fortaleciendo, ¿sí? y resistiendo en Roma con esta comunidad de cristianos, los cristianos de Roma. Vale la pena ver acá cómo se desarrolló esta gloriosa etapa de la historia de la iglesia. Presintiendo justamente que los podían encontrar, la comunidad cristiana de Roma le sugiere a Pedro que se escape porque él era el jefe de la iglesia. Él era la cabeza visible de la iglesia. Un dato no menor es que esta cabeza visible de la iglesia, y a continuación los papas van a hablar, cuando hablan es cátedra, como nosotros, Cristo, la cabeza invisible, y yo, nosotros, la cabeza visible. Entonces los cristianos quisieron protegerlo a San Pedro y le sugirieron que abandone Roma, porque no podían perder al jefe. Entonces imagínense el corazón de San Pedro, abandonar otra vez, dejar a estos hermanos solos, irme, bueno, parece que lo convencieron. Y emprende la retirada, se escapa. Y una piadosa tradición cuenta que cuando San Pablo estaba abandonando Roma, camino de un bosque, se encuentra con nuestro Señor. Se le aparece nuestro Señor que viene con la cruz de frente, todo lastimado. Y San Pedro le dice, Dominus, quo vadis? Señor, ¿dónde vas? Y Cristo le responde, voy a que me crucifiquen nuevamente. En ese momento, San Pedro entendió que había llegado su hora. Y vuelve a Roma. Regresa a Roma, regresa con esa comunidad. Y al poco tiempo es apresado. El mismo año de la gloriosa, el mismo día de la gloriosa muerte del apóstol San Pablo, también es condenado el príncipe de los apóstoles. Este gran pescador comienza su última peregrinación. Las manos atadas, los pies agotados. Nerón y el demonio brindan a dúo, en fugaz burbujeo de lujurias y festejos. Pablo ya ha sido ejecutado. Es el turno de Pedro. Ánimo, príncipe y fundamento. La barca está en buenas manos. El timón lo lleva el maestro. Dispuesto a sufrir su suerte, no negará esta vez el madero. La deuda está saldada. Ha apacentado sus corderos. Ya no teme el canto del gallo, ni a los azotes, ni a este tiempo. Los surcos de dolor en sus ojos reciben ahora las lágrimas de agradecimiento, pues no confía en sus fuerzas. Su fortaleza está en el Maestro. Tan solo un pedido de sus labios purificados. Yo no soy digno. Miraré hacia abajo. Iba a ser crucificado. La cruz daba vuelta, la muerte asomando. Los clavos, la gloria y un gran escenario. El príncipe mira el gran espectáculo y eleva un rezo al divino maestro. Hoy abrazo tu cruz, Señor, Dios mío. Esta vez no te he abandonado. No te he negado. El cielo se abre, ya ve el templo santo, no hay gallos traidores. Son coros cantando. Un león ruge, Satán que ha fracasado. La barca de Pedro, su rumbo ha marcado. La sangre abonando aquel suelo santo. La gloria es de Cristo, momento sagrado. Su gran pescador al puerto ha llegado. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo fue, digamos, el nombramiento,
El primer papa sería Lino, San Lino. No porque, o sea, papa sería equivale a sucesor de Pedro. De Pedro como no. Así que no sé, la verdad, cómo fue la sucesión. Y para la segunda lo digo, y no sé, habría que ver ahí los padres de la iglesia, qué es lo que. Sé que es Lino, ¿sí? Pero. No, ni idea. Si alguien tiene otra pregunta, lo más probable. No, sí, está muy buena la pregunta, está muy buena. Nosotros me da curiosidad, ¿qué pasó con las familias de los apóstoles? ¿Qué pasó con la familia de los apóstoles? Bueno, San Pedro estaba casado. Se cuenta que nuestro Señor curó a su suegra. Pedro le pidió, así que se llevaba bien con la suegra. Algunos dicen que la esposa de Pedro lo acompañaba, pero no hay mucho dato. Pasa que el problema acá es que, digamos, hay historias piadosas, algunas cosas que las sabemos por tradición, como no sé, la muerte de hasta dónde llegó el apóstol Tomás, que llegó hasta las Indias. No hay mucho dato. Ni siquiera, de hecho hay 2 listas del nombre de los 12 apóstoles, ¿entendés? No es que de cada uno se sabe, por ejemplo, Simón el Celote, que no es Simón Pedro, y a veces se confunde, no se sabe casi nada, digamos, de él, digamos, muy poco. Entonces, más difícil saber de las familias, por eso. Está buenísimo, o sea, uno ojalá pudiese ver todo cómo se fue desarrollando eso, ¿no? Pero ya van 2 que no sé, así que si tienen otra, capaz que intentamos. Estamos, ¿no? Bueno,